Y el hablar de la felicidad, hermanos, es hablar de lo que todo ser humano busca. Vivimos para ser felices. Fuimos creados para ser felices. La diferencia entre la felicidad y la infelicidad, ser infeliz o ser feliz, está en que cuando somos felices es porque tenemos a Cristo Jesús y estamos seguros de la vida eterna. No somos felices es porque no hemos conocido a Dios y a Jesús como Salvador y no tenemos vida eterna. Eso conlleva a una serie de bendiciones que alcanzamos en Cristo Jesús, pero que también sin Cristo hay una serie de aflicciones y maldiciones que en el mundo nos alcanzan. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero con Cristo Jesús vamos a tener vida eterna y bendiciones. Pero también hablé acerca del principio de la avaricia y la generosidad. Una persona que ha aprendido a amar a Dios es una persona que le da a Dios con generosidad y ha hecho que la avaricia quede fuera de su vida. Sabe recibir, porque cuando recibe, lo primero que piensa es ver cómo va a dar. Y si da, da con generosidad. Y la semana pasada hablé del principio de lo temporal y lo eterno. Todo lo del mundo es temporal, todo lo de Dios es eterno. Todo lo que tú mires como una promesa del cielo, puestos los ojos en el cielo, en el reino de Dios, vendrá a ser lo que Dios va a hacer eterno en tu vida. Todo lo que mires en lo terrenal, aquí en la tierra, va a ser temporal, aquí se queda, nada nos llevamos. Y bueno, concluyo con el tema de hoy que tiene que ver con el principio principal para ser felices y tiene que ver con la vida eterna. Yo creo que en ningún momento de nuestra vida puede producirse un gozo en nuestro interior, que el gozo que produce el conocer a Dios y a Jesús como Salvador y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y como aquel que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hay un gozo que viene de saber que hemos sido limpiados, perdonados, restaurados y que ahora en Cristo Jesús comenzamos una nueva vida. Como decíamos en la fraternidad de jóvenes, una forma de empezar de nuevo. Sí se puede nacer de nuevo y empezar de nuevo cuando tú sabes que Jesús ha venido a tu vida para limpiarte de todo aquello que te impide o quitar de tu vida todo aquello que te impide para que tú cumplas su propósito y ser feliz. Así que vaya conmigo a la escritura. Hay un material que les van a proporcionar y se lo van a ir dejando ahí en su lugar. Así que lo puede tener, lo puede observar o puede seguir escuchando y después observando. Si es posible, si hay parejas, pues les pueden dar uno por pareja para que alcancen la mayoría y si llega más gente, le damos también a más personas. Y bueno, lo primero que yo quisiera mostrar y enseñar es que la eternidad o el principio de la eternidad o de la vida eterna tiene que ver con Dios y tiene que ver con Jesús. Estamos hablando de lo eterno. Hay un mover doctrinal que hoy en día se escucha mucho a personas cristianas, creyentes, que antes decían a Dios, Jehová mi Dios, y ahora le dicen el eterno. Y no dicen Jehová ni Yahvé, sino el eterno. Y porque tienen un concepto de la eternidad al saber que Dios está en ellos. Y somos eternos cuando Dios está en nosotros. Pero dejamos de ser eternos, somos mortales. Usted y yo somos seres mortales. Pero cuando Jesús viene a nuestro corazón, dice la Escritura que esa mortalidad o esa muerte ya nos enseñorea en nosotros y pasamos a ser, escuche bien, inmortales. ¿Cómo, pastor? ¿Inmortal? ¿Eso quiere decir que yo no voy a morir nunca? Así es. Ese es el principio de la vida eterna, que tú no mueres. Tienes vida hoy y seguirás teniendo vida por siempre. El diccionario lo define así, hablando de la eternidad y teniendo como concepto el contraste que es la mortalidad. En este caso, inmortalidad es el carácter del ser que no está sujeto a la muerte o puede ser destruido y se aplica especialmente a Dios, a los ángeles y al alma humana. Inmortalidad tiene que ver con un carácter
que no está sujeto a la muerte ni a la destrucción. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, la muerte no tiene influencia sobre tu vida, y aunque venga el destructor no te puede destruir. Usted ha escuchado ese pasaje en la Escritura que dice que el diablo, Satanás, vino para matar es el que viene a matarnos, pero Jesús vino a dar vida, vino a matar, a robar y a destruir. Y Satanás quiere destruir tu vida, quiere destruir todo el plan de Dios para ti, pero Dios vino a través de Jesucristo a nuestra vida para enfrentar a Satanás y destruirlo a él. En otras palabras, dice la Escritura que en la cruz del Calvario Jesús triunfó sobre la muerte y también sobre Satanás mismo, y lo exhibió públicamente, y dice la Escritura, triunfando sobre él. ¿En dónde? En la cruz. Así que Jesús ya triunfó sobre la muerte, ya triunfó sobre aquel que provocaba la muerte y que nos condenaba continuamente. Vaya conmigo a la Escritura, y como primer punto yo quisiera comentar el principio de una vida abundante y feliz es conocer a Dios. Si tú en verdad quieres tener una vida abundante y ser feliz, es conocer a Dios. Y mira, déjame decirte algo. Al hablar de vida abundante, no es la vida eterna solamente, sino hoy, en este día, los que hemos recibido a Jesús en el corazón y lo conocemos de tiempo ya atrás, podemos decir que tenemos una vida abundante. Y cuando digo una vida abundante, es una vida donde Dios se manifiesta en todas las áreas, en la salud, en la economía, en la familia, en el trabajo, en nuestros proyectos. Hay una vida que estamos viviendo, y la abundancia habla que tenemos una diversidad de áreas donde vemos la mano de Dios bendiciéndonos. Nos bendice todos los días, desde que amanece en la mañana, desde que abrimos nuestros ojos. La Biblia dice que hay una misericordia nueva de Dios cada mañana, y Dios te bendice. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Te bendice con la vida, despiertas, te bendice con el comer, con el poder tener alimento en tu mesa, te bendice con el vestir, te bendice con salir a trabajar, te bendice con el poder traer sustento a tu casa, te bendice el tener amistades, el tener hijos, el tener nietos, el tener familia. Te bendice Dios en muchas áreas. Eso es vida abundante. Vida escasa es que muchas de esas cosas no las estás viviendo, y si no las estás viviendo, no las estás disfrutando, y si no las disfrutas, no eres feliz. Entonces, todo ser humano va a buscar la felicidad, y la va a buscar en las cosas que vive en la tierra. Y por eso es importante que el ser humano, para que pueda ser feliz, tiene que conocer la eternidad. Y la única manera de conocer la eternidad en vida, vivir la eternidad de este momento, es conociendo a Jesús. Vaya conmigo a la Escritura en Juan capítulo 17, verso 3. Y este pasaje menciona cómo Jesús tiene una autoridad para dar vida eterna. Dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, o le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está orando al Padre y le dice: Padre, glorifícate en tu Hijo. Tú me has dado autoridad, potestad para dar vida eterna a toda persona, a todo ser humano. Y el único que puede dar vida eterna se llama Jesucristo. Dios es un Dios eterno, y esa eternidad Él vino a mostrarla a través de Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Dios eterno, conocemos la vida eterna. Por eso dice la Escritura, vaya conmigo a San Juan capítulo número 10, verso 27. Perdón, antes de leer ese versículo, verso número 3 de San Juan 17. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que está hablando de conocer a Dios y conocer a Jesús. Pero díganme, ¿alguien en verdad ha visto a Dios y le ha conocido a Dios de una manera directa? En la Biblia habla de personajes en el Antiguo Testamento que tuvieron un encuentro con Dios y tuvieron ese encuentro con la vida eterna, pero dice la Escritura que veían la experiencia, manifestación del poder de Dios, pero no podían ver a Dios. Porque si alguien veía a Dios, siendo una persona humana,
de carne, moría inmediatamente. Nadie puede ver a Dios y estar delante de Dios y quedar con vida. Así que era muy importante que para poder estar en la presencia del Señor tuviera que haber un sacrificio. Y ese sacrificio, con un derramamiento de sangre, permitía poder estar en una presencia de Dios, pero aún así no podían ver a Dios. Sentían a Dios, pero no podían ver a Dios. Y estoy hablando del tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, en ese tabernáculo, y el sacerdote entraba al lugar santísimo, pero para entrar a ese lugar santísimo tenía que sacrificar un cordero perfecto, y la sangre que era de ese cordero tenía que ser rociada en ese lugar santísimo para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Pero el sacerdote podía entrar a la misma presencia del Señor, pero no conocía a Dios. Moisés mismo quería conocer a Dios, quería ver el rostro de Dios, y Dios le dijo: no es posible, pero voy a permitir que tú puedas ver una parte de mí. Y lo acomodó en un lugar para que cuando pasara la presencia del Señor, él solamente viera sus espaldas. Y dice la Escritura que solamente viendo sus espaldas, el rostro de Moisés resplandecía. Eso es la vida eterna. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, hay una luz que resplandece en tu interior, y las tinieblas se van porque viene la luz, que es la vida, y las tinieblas, que es la muerte, se disipan. Tiene las tinieblas con la luz. Y Moisés mismo, aunque dice la Escritura que él cuando oraba a Dios, y dice que oraba cara a cara con Dios. Escuche bien, no es literal de que él veía el rostro de Dios. Está hablando que él podía sentir la presencia del Señor, escuchar la voz de Dios, el susurro de Dios en su oído cuando él estaba orando, y sabía que el rostro de Dios estaba ahí. La Escritura dice que Dios inclina su rostro, inclina su oído para escuchar la oración de sus hijos. Y en realidad Dios se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. La Biblia dice que si te acercas a Dios, Dios se acercará a ti, se acercará a nosotros. Así que el conocer a Dios va más allá de una experiencia normal de saber que un día yo sentí a Dios. Eso es una experiencia. Pero el vivir la presencia del Señor todos los días es vivir la vida eterna. No es lo mismo que este día yo sentí a Dios, fui a la iglesia y sentí la presencia del Señor, pero me fui y ya no volví a sentir nada. La Biblia dice que cuando la vida eterna está en una persona, es porque Dios está en él. Y donde quiera que va esa persona, Dios está con él. A donde quiera que vayas, estaré contigo, y la vida eterna estará contigo, y la protección de Dios estará contigo. Conocer a Dios es conocer toda la misma presencia de Dios habitando en nosotros. Por eso dice la Escritura, ahora sí vaya conmigo a Juan capítulo 10, verso 27. Hablando el Señor Jesús, Él dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí el Señor Jesús está hablando de todos los que se han acercado a Él y han creído en Él, y los ve como ovejas, y Él toma una posición de pastor, una posición de alguien que cuida esas ovejas. Pero Él dice algo muy interesante, dice este pasaje, y es muy enfático: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Una persona que ha conocido a Dios es una persona que sabe escuchar la voz de Dios. Decía uno de los discípulos: Señor Jesús, te hemos escuchado a ti, te hemos visto a ti, pero no es suficiente para creer. Si queremos en verdad sentir que vienes de Dios y que tú eres literalmente el que viene a darnos ese mensaje de vida eterna, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y Jesús le responde: tanto tiempo me he mostrado, tanto tiempo te he hablado, tanto tiempo he estado contigo en muchas áreas de tu vida, y aún dices: no me conoces. La vida eterna es que conozcamos a Dios como el único Dios verdadero, y a Jesucristo el Salvador. Esa es la vida eterna. Y conocer no es solamente saber que Dios es o existe. Conocer a Dios es permitir que Él venga a nuestra vida y pueda habitar en este vaso de barro, y que
como decía el apóstol Pablo, aunque este vaso de barro, Él puso un espíritu de vida, ya no vivo yo. Ahora hay algo que vive dentro de mí. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Quién vive dentro de Él? Cristo vive en mí. Así que la eternidad está en Él. Dios está en Él. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna, al Dios eterno. Así que es tan importante conocer a Dios y conocer a Jesús. Y conocer a Dios no es venir a la iglesia un día y ya lo conocí. No, conocer a Dios es una comunión con Él todos los días, orando, conociendo su voluntad, la palabra del Señor, y teniendo comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es como podemos conocer cada día más a Dios. Tú estás hoy aquí y estás conociendo un poquito más de Dios junto con el cuerpo de Cristo. Y el propósito es que sigamos teniendo la vida eterna, o que sigamos aferrados a la promesa de la vida eterna. Decía el apóstol Pablo: yo no lo pretendo haber alcanzado todo, ya era un anciano, pero prosigo al blanco, me aferro a aquello de lo cual un día yo me aferré y sigo aferrado, que es la vida eterna. Así que cuando Jesús habla de sus ovejas que escuchan su voz y me siguen, y dice la Escritura, hablando el Señor Jesús: y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Inmortalidad. Así que cuando usted recibe a Jesús, usted no muere. Dígale al que está a su lado: no vas a morir. Saben que yo conocí a Dios y a Jesús como Salvador cuando mi hermana la mayor murió a la edad de 20 años. Tuvo que haber muerte para yo conocer la vida. Y no fue fácil, fue un momento difícil para la familia, para uno como hermano de ella, era la mayor. Y claro que lloramos mucho, nos dolió. Y la pregunta: ¿y dónde está ella? ¿Qué pasa con ella? Yo quiero volver a verla. Y la respuesta estaba en Cristo Jesús. Si tú quieres volver a ver a alguien que ha muerto y que conoció de Dios, es necesario que tú conozcas a Dios, para que un día tú también puedas gozar de lo que esa persona que murió, entre comillas, físicamente, pero que si conoció a Dios no perecerá jamás, no morirá jamás. Eso quiere decir que esa persona no está muerta, esa persona tuvo que dormir. Y Dios dice en la Escritura que en algún momento sonará una trompeta, y los que están durmiendo escucharán esa trompeta y serán despertados y serán levantados para estar con el Señor. Es un tiempo, un breve tiempo de dormir, pero van a ser despertados. Y con eso yo quisiera invitarte también a que vayas conmigo a 1 de Juan, capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Jesús está declarando que Él es la vida, Juan, el apóstol amado, declara estas palabras diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo podemos conocer a Dios, la eternidad, si no tenemos a Jesús en nuestro interior, en nuestro corazón? Si no lo hemos conocido como nuestro Señor y Salvador. Así que si yo ya recibí a Jesús en el corazón, soy salvo, tengo vida eterna. Si no lo he recibido, sé de Jesús, pero no lo conozco. He oído hablar de Jesús, pero no lo conozco. Yo lo tengo que conocer y reconocer en mi corazón como mi Salvador. Si yo lo tengo en mi corazón, así tengo vida eterna y no voy a morir, no voy a perecer. En San Juan 3:16, el pasaje que todos conocemos, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz, y a través de su muerte, dice la Escritura, no queriendo que ninguno muriera, que ninguno pereciera, sino que todo aquel que pudiera creer en Él no se perdiera, sino que pudiera tener vida eterna.
Y Jesús vino para eso, para darnos a conocer al Padre, darnos a conocer al Eterno, darnos a conocer lo que hace que el ser humano sea feliz. El ser humano en su pecado es infeliz. El ser humano sin Cristo Jesús no puede ser feliz. Es una persona que siempre va a estar insatisfecha. Una persona que está en Cristo Jesús puede ser feliz y es una persona que va a estar satisfecha, como decía el apóstol Pablo. No importa cuál sea la situación, ya sea que tenga abundancia o tenga escasez, voy a estar contento. Voy a saber contentarme, a ser feliz. Una persona que no tiene a Cristo Jesús, si tiene abundancia y después viene la escasez, hay personas que empiezan a cuestionar a Dios, y por qué a mí, y por qué a aquel le va mejor, porque no han puesto su confianza en Dios, no han puesto su mirada en Dios, sino lo han puesto en las cosas terrenales. No han conocido a Dios. Una persona que no ha aprendido a contentarse en medio del tiempo de la prueba o en el tiempo difícil, es una persona que todavía no conoce a Dios. Cuando tú eres probado o pasas por momentos difíciles, lo primero que una persona que conoce a Dios es, lo primero que hace una persona que conoce a Dios es gozarse y decir: estoy contento porque estoy pasando por una prueba, pero tengo a alguien que me va a ayudar a superar esa prueba. Y después de la prueba, yo voy a recibir una promesa, una bendición. Así que yo voy a seguir adelante, no importa cuán difícil sea la prueba, porque sé que después de superar la prueba hay una promesa de parte de Dios para mi vida. En la mayoría de los momentos que los hombres de Dios en el pasado vivieron, para recibir algo impactante en sus vidas o algo que ellos esperaban o soñaban, tuvieron que ser probados. ¿Se acuerdan de Eliseo? ¿Qué quería Eliseo? ¿Cuál era su sueño de Eliseo? ¿Qué veía en Elías? Una unción, veía la presencia de Dios. Cuando hablamos de unción, ¿qué veía en Elías? Dios estaba con Elías. En verdad, veían a Elías y veían a Dios. Veían la misma presencia de Dios manifestándose en la vida de Elías. Y cuando Eliseo veía cómo Dios lo usaba de manera sobrenatural, impactante, él decía: yo anhelo tener no lo que tiene Elías, yo deseo lo doble de lo que él tiene. Y un día se atrevió y lo expresó: yo deseo tener eso, pero al doble. Y Dios le habló a través del profeta diciéndole: pues si tú estás conmigo, hasta que yo sea traspuesto, hasta que yo sea llevado, entonces, pero es un proceso de prueba. Y él recibió esa doble porción porque supo perseverar, a pesar de que lo que él estaba pidiendo no era cualquier cosa. Estaba pidiendo literalmente una unción para enfrentar el reino de las tinieblas, para enfrentar aquello que se oponía a Dios y que Dios se glorificara a través de su vida o su ministerio en ese caso. ¿Recuerdan los discípulos en su momento? Dos de ellos, o los hijos de una mujer que anhelaba que ellos estuvieran cerca del Señor, ellos pedían tener un lugar a la izquierda, a la derecha del Señor, un lugar de prominencia, de honor, de privilegio. Y el Señor dice: la familia que amaba, porque él iba a su casa de ellos recurrentemente. Eran 3 amigos que Jesús tenía, 2 mujeres y un hombre. El amigo se llamaba Lázaro y las amigas eran Marta y María. Eran de una ciudad llamada Betania. Y aunque Jesús iba a muchos lugares, procuraba pasar por ahí y siempre llegaba a la casa de ellos. Y ellos eran bendecidos con la presencia del Señor Jesús. Ellos querían conocer de Dios y Jesús les hablaba de las Escrituras, les hablaba acerca del reino de Dios, les hablaba acerca de lo que Dios tenía preparado para ellas y para él en el presente, pero también en el futuro. Había hablado de la vida eterna. En una ocasión les enseñó y les dijo: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, vas a en verdad ver a Dios de una manera que nunca te has imaginado o experimentado. Era una enseñanza que en algún momento él les dio. Y aunque una de ellas siempre estaba afanada, sirviendo y atendiendo las cosas, había una mujer que siempre estaba a los pies de Jesús, escuchándole. Y Jesús mismo reconoce que ella había escogido lo mejor, porque al escuchar la palabra del Señor, ella estaba conociendo a Dios. Al conocer la voluntad de Dios, ella estaba conociendo a Dios. Conocer a Dios es aprender a vivir
en la voluntad de Dios, vivir como Dios quiere. Y aprender a amarlo es: Señor, voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú me digas. Es una forma de amarlo. Jesús decía: me dicen que me aman, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué me dicen que me aman y no guardan los mandamientos? Cuando tú amas a Dios, aprendes a ser feliz y vives una vida agradando a Dios y vives esa felicidad plena. No te es una carga, no te es un sacrificio, no es algo que te duela el poder hacer lo que Dios te pide. Y normalmente Dios te va a pedir lo que tú más amas, te va a probar. Y si tú lo das, como lo hizo Abraham, ya lo vimos en las clases pasadas, Dios te va a bendecir. Y te va no solamente a bendecir, te va a dar ese lugar de honor. Dice la Escritura que Abraham fue bendecido y fue riquísimo. Y aparte fue un hombre que fue llamado para bendecir. Y hasta el día de hoy su bendición que él recibió nos llega y nos alcanza a nosotros. Pero tenemos que conocer a Dios. Esta mujer María estaba conociendo a Dios y era bendecida por Dios. Así fue mucho tiempo hasta que llegó el día en que Lázaro, el amigo de Jesús, hermano de estas dos mujeres, enferma. Y déjeme decirle algo: todos vamos a enfermarnos algún día. No le sorprenda si de repente le dan un diagnóstico y le dicen: ¿sabe qué? Usted tiene cáncer, usted tiene azúcar, usted tiene alta presión. No le sorprenda. Es parte de lo que el mundo está de alguna forma influyendo para que el ser humano no viva una vida feliz. Y aunque la enfermedad viene, la enfermedad no se enseñorea sobre nosotros. Tenemos un Dios que es nuestro sanador. Puede haber cáncer, eso no me va a poner triste, no me va a poner cuestionando a Dios: ¿por qué me vas a dar esta enfermedad o permite esta enfermedad en mi vida o en mi familia? Dios prueba nuestra vida, prueba nuestra familia, y a veces, como en el caso mío, tiene que haber muerte para poder conocer la vida. El grano tiene que caer a la tierra y morir para que pueda haber un fruto. A veces no lo entendemos, pero todas las cosas, cuando amamos a Dios, nos van a ayudar para bien. Y si viene la enfermedad, yo he visto casos de cáncer, he visto casos desahuciados que Dios los ha sanado, porque la persona creyó en Dios y ese poder de Dios vino y la sanó y le dio una oportunidad de vida, pero no vivió en la tierra eternamente. Después tuvo que morir. Vino otra enfermedad y murió. Pero murió, déjeme decirle, físicamente, terrenalmente, pero en realidad su alma no murió. Su alma pasó de muerte a vida. Empieza a experimentar la vida. Cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, has pasado de muerte a vida. Entonces ya estás viviendo la vida eterna. El detalle es que no entendemos o no alcanzamos a comprender que estamos viviendo una vida eterna y es una vida para ser felices, porque es Dios el que está en nosotros y nada debe de provocar esa tristeza en nuestro corazón. Si hubiera una tristeza, para eso está Dios. Dice la Escritura que Él cambia nuestro lamento, nuestra tristeza, en gozo, en baile. Cuando en verdad Dios está en nosotros, no hay una tristeza que prevalezca sobre el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ellas ven a su hermano enfermar, mandan decirle al Señor Jesús que Lázaro está enfermo, que está grave, y que venga a orar por él para que lo sane. Ellas creían que Dios podía usar a Jesús para sanarlo y que la oración que Jesús hiciera podía sanarlo. Y eso lo vemos en el capítulo. Señor, ven y ve. Ella estaba desconsolada, llorando. Había judíos al lado de ella consolándola, llorando con ella. Y lo primero que María le dice es: está muerto. Si tú hubieras estado, si tú hubieras venido, él no hubiera muerto. Déjeme decirle que muchas veces Dios va a hacer que las cosas pasen, no porque nosotros queramos. Es que yo le pedí que no sucediera. Estuvimos orando para que Lázaro fuera sanado o que el Señor llegara pronto y lo sanara, pero no pasó eso. Dios no lo sanó aunque oramos, pero también Él no llegó. Y porque tú no llegaste, Él está muerto. Es literalmente lo que le está diciendo María. Marta fue la primera que lo buscó.
Y le dijo las mismas palabras: si tú hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. Ya habían platicado entre ellas. Era una situación que el gozo, la alegría, la fe, el que ellas pudieran saber que aunque vinieran momentos difíciles, podían ser fuertes en el Señor. En ese momento ellas lo único que veían era que Lázaro estaba muerto y se les había olvidado todo lo que el Señor les había declarado. Conocían de oídas, pero no conocían a Dios. No veían a Dios. No escuchaban la palabra de Dios. Se les olvidó. Y dice la Escritura que cuando Jesús las escucha, Él les hace una pregunta. Dice la Escritura que le dijo Juan 11:25, perdón, Juan 11:32. No solamente le dijo dónde está, sino dice que se conmovió. Vaya a Juan 11:35. Jesús lloró. Hasta ahí. ¿Por qué creen que Jesús lloró? ¿Usted ha llorado alguna vez? ¿Por qué cree que Jesús lloró? Al ver a esas mujeres llorando, al ver a los judíos, no lloró porque Lázaro estuviera muerto. Él antes de ir le dijo a los discípulos: Lázaro no está muerto. En realidad esa enfermedad no es de muerte, es para que Dios sea glorificado. Vamos a despertarle. Hablaba de un dormir. Jesús sabía que él estaba durmiendo y que lo iba a despertar en su momento, pero él lloraba al ver la condición en la que se encontraban las personas sin esperanza, de saber que él era la vida. Y en San Juan 11:25 dice la Escritura que él tiene que decirles: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. El que cree en mí, como Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, como tú y yo, no perecerás, no conocerás la muerte. Y le hace la pregunta: ¿crees esto? ¿Lo crees? Porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te pregunto: ¿crees que yo soy la vida? A veces en el momento de la prueba es difícil creer. Cuando tú estás sumergido en un momento o en un proceso que no tienes la fuerza para sobrellevar o superar, y aunque buscas a Dios y le lloras a Dios, y la prueba sigue ahí latente sobre tu vida, y sigues orando y sigues ayunando y no sucedió nada, pasó todo lo que yo esperaba que no pasara, era para dejar a Dios y decir: ¿sabes qué? Ya no más. ¿Para qué busco a Dios si al final de cuentas Él no me escucha, Él no responde, Él no actúa cuando yo lo necesito? Dios, dice la Escritura, que tiene nuestros tiempos en sus manos. Hay un tiempo para vivir y hay un tiempo para morir. Dios nos da la vida y Dios también nos la pide. Y el día que Él nos la pida, tenemos que decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me diste vida y ahora yo tengo que entregártela, Señor, porque te pertenece a ti. Si tenemos vida es por Él. Y ellas no entendían ese concepto. Vaya conmigo, dice la Escritura, que Jesús se dirigió al lugar donde estaba Lázaro. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Si usted recuerda, en el verso 32, Él se conmovió en espíritu y se estremeció, dice la Escritura, y estaba conmovido. Pero en el 38 dice: profundamente conmovido otra vez. Fue al sepulcro. Quiten la piedra, dijo el Señor. Mas Marta dijo: Señor, es que ya tiene varios días, Señor, y ya hiede. Pues ¿cómo? La piedra fue removida. Y oró Jesús al Padre:
Yo quisiera considerar la oración de Jesús. Vaya conmigo, verso número 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. Las vio llorando, estaban llorando, desconsoladas, cuestionando si tú hubieras estado, él no hubiera muerto. Pero Jesús, aunque ella dice: Señor, no mueva la piedra, huele mal ya, tiene más de 4 días ahí. Lázaro, sal fuera. La voz de Dios puede dar vida cuando algo está muerto. Voy a hacer un paréntesis. A veces hay cosas en nuestra vida que parece que se han muerto. Cosas que en un tiempo tenían vida y las podíamos disfrutar. Pero vino un proceso de prueba. En este caso fue una enfermedad. En nuestro caso puede ser otra circunstancia en otra área de nuestra vida. Y le pedimos a Dios mucho por eso y no se dio y murió. Y eso aparentemente lo perdimos. Nunca más hemos vuelto a ver que eso que un día fue, siga siendo. Un día, pero ya no lo es. Muerte, se terminó, se acabó. Sepultura, en una cueva, encerrado ahí. ¿Qué área de tu vida, en un proceso difícil, Dios permitió que muriera para que tú lo pudieras conocer a Él? Hay que permitir la muerte para que produzca la vida. Si yo no muero, yo no puedo vivir una nueva vida. Yo tengo que morir. ¿Qué Dios hizo morir en ti? Que te dolió y todavía hasta hoy te duele y has sufrido. Pero es una prueba de Dios. Ellas no lo entendían. Tal vez nosotros no lo hemos entendido en ese momento. Pero cuando Jesús dijo: Lázaro, sal fuera, y él salió y dijo: desátenle y déjenle ir. Hoy te puedo decir que Dios quiere no solamente hablar a esa cueva que es el corazón, donde hay cosas tan profundas encerradas ahí o muertas ahí, y que Dios quiere que empiecen a recobrar vida. Y Dios habla a través de su palabra diciendo: hay algo que se murió dentro de ti y que tienes que empezar a escuchar mi voz para darle vida. Aviva es dar vida. Aviva el don del fuego, del don de Dios que Dios puso dentro de ti a través de una imposición de manos. Y eso empezó a ejercer en tu vida algo de parte de Dios para que tú fueras instrumento de Dios, pero se murió. Es que ya tiene mucho tiempo, eso no puede volver a surgir. Si alguien es experto en levantar lo que está muerto, se llama Dios. Y si tú lo crees, al que cree, no hay nada. Es que es imposible. Sí, es imposible para el hombre. Pero para Dios, todo es posible. Aprender a creerle a Dios es aprender a ver la vida eterna como algo que nos trae una vida abundante. No importa qué área de nuestra vida llegue a morir, tenemos la esperanza de que eso que un día murió volverá a vivir. Puede tardar tiempo, pero nunca pierdas la esperanza. La vida eterna tiene que ver con la fe.
La convicción de lo que no vemos, pero que estamos seguros que un día vamos a ver. Eso es la fe. Y vivimos y andamos por fe, no por vista. Dios quiere que empieces a ver las cosas que no son, porque no son todavía, como si ya fuesen. Y cuando tú lo ves así, vas a estar contento, no vas a estar triste, no vas a estar sufriendo. Es cierto, extrañas, te duele, pero tienes que aprender a poner esa confianza en Dios para que a pesar del sufrimiento tú puedas ser feliz. Y de verdad, hermanos, Dios cambia nuestro lamento en gozo. Termino con esta historia de Lázaro, Marta y María. Juan 11, versículo 1. Los voy a llevar nuevamente al inicio de esta historia para enfatizar algo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, verso número 2, es algo que recuerda y enfatiza. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, los pies con sus cabellos. Así empieza la historia. ¿Qué tiene que ver el que pongan énfasis en lo que sucedió después? Vaya ahora conmigo a Juan capítulo 12. Juan 12, verso 1. Un capítulo después, pasó un tiempo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba ¿quién? Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. Marta seguía con sus hábitos, seguía sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, lugar de honor, su amigo. Pero ponga atención en lo que sigue. Entonces María, la que siempre estaba a los pies del Señor Jesús, recibiendo su palabra, la que aprendió no solamente de palabras en este tiempo, sino de hecho, creyó en la vida eterna y lo vio en su hermano. Veía a Lázaro y decía: eternidad, vida eterna. Mi hermano estaba muerto, pero está vivo, está en la mesa, está comiendo. Podríamos estar de luto, pero no estamos de luto. Él cambió nuestro luto en gozo. Y dice la escritura, escuche bien: María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, de mucho valor, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del fragante de ese perfume, el olor fragante de ese perfume. Yo me imagino a María, la gratitud de María y la felicidad y el gozo de decir: tengo este perfume, es el más caro. Decía uno de los discípulos: podríamos sacar 300 denarios si vendiéramos ese perfume y darle de comer a los pobres. Y Jesús le dijo: a ver, a los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no. Esta mujer está haciendo algo especial. Esta mujer está haciendo algo que nadie se había atrevido a hacer. Derramar un perfume tan costoso. Y no solamente es derramar el perfume, sino postrarse a sus pies y con sus cabellos y ese perfume y sus lágrimas enjugar los pies de Jesús. Como sabiendo, que esos pies iban a ser horadados. Y era una preparación para la sepultura del Señor Jesús. Dice la Escritura que ella estaba ahí en esa posición. La gratitud se muestra cuando tu felicidad no está en lo que posees y retienes, está en lo que sabes que Dios te ha dado y tú puedes darlo también. Ella tenía ese valor para ella importante en el perfume, pero ella lo trajo a los pies de Jesús y lo derramó. Decían: es un desperdicio.
nunca será un desperdicio tu vida. Nunca será un desperdicio tu ministerio. Nunca será un desperdicio lo que tú hagas para Dios. Nunca, por más que otros desprecien lo que tú hagas, porque no le están dando el valor que tú estás haciendo, nunca dejará de ser tan valioso para Dios que pueda ser recordado hasta el día de hoy lo que tú hagas para Él. Cuando hay vida eterna, hay felicidad. Y termino diciendo esto. Pablo enseña lo siguiente: sembrar vida eterna y felicidad. Ahí es felicidad, nomás le puse feliz. Sembrar vida eterna y felicidad es sembrar en lo espiritual. Esta mujer, al derramar el perfume, ella lo estaba haciendo, era un sacrificio para algo que los demás no veían, pero ella sí alcanzaba a ver. Era algo que se estaba provocando en el terreno espiritual. Y Jesús lo vio con agrado. Ese dinero lo pudo haber dedicado para darlo a los pobres, como le dijo aquel hombre rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero Jesús no dijo eso. Déjenla, porque lo que está haciendo es algo que va a ser recordado. Hoy yo te quiero decir, tú eres feliz cuando sabes que has hecho algo en favor de alguien y que esa persona lo va a recordar siempre y va a glorificar a Dios por ello. Porque no te ve a ti, sino está viendo a Dios a través de ti, siendo un canal de bendición. Y Pablo habla a los Gálatas, capítulo 6, verso 8, diciendo: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, muerte. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. No nos cansemos pues de hacer lo bueno. No te canses de hacer aquello que Dios te llamó. Porque a su tiempo, aunque veas cosas que han muerto, a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Es importante que tú no dejes de perseverar, no claudiques, sigue adelante. Y termina diciendo Pablo: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una persona, hermanos, que aprende a ser feliz es una persona que sabe que está viviendo la vida eterna y va a transmitir esa vida eterna, especialmente a nuestra familia en la fe. Quisiera terminar diciendo, hay 2 versículos más, yo le invito a que usted los lea, pero quiero concluir solamente diciendo lo que Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 6. Tú y yo hemos sido librados del pecado y hemos sido hechos ¿qué? Siervos de Dios. Hay un fruto que es la santificación y tenemos un fin, la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer a Jesús. Pero yo te invito a que no lo conozcas como lo conocía Job, de oídas. Porque Job pasó por un proceso de prueba difícil y perdió familia, perdió hijos, perdió bienes, perdió salud. Y él empezó a cuestionar a Dios con muchas preguntas. Preguntas que él quería respuestas. Y Dios no le dio respuestas. Dios le preguntó a él, tú me preguntas a mí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me preguntas a mí, yo te voy a preguntar a ti. Y cuando yo te pregunte a ti, tú me vas a conocer. Dice la Escritura que después de que Dios le preguntó a Job, y Job no dimensionaba una respuesta para él. Él cada vez que escuchaba una pregunta del Señor se hacía pequeño, pequeño, pequeño. Y dice la Escritura que él pudo declarar, de oídas te conocía,
te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando él vio eso, pudo orar como antes oraba. Y pudo orar aún por aquellos que lo despreciaron y lo dejaron. Y dice la Escritura que después de que él oró por sus amigos, Dios le dio a Job el doble de todo lo que había muerto. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón y quiere que tu corazón esté listo para recibir lo que va a hablar a tu corazón. Terminamos este tiempo sobre una mujer que se tiró a los pies de Jesús para darle todo, lo más valioso. Tú no puedes ser feliz si no le das a Dios todo. El día que tú le des a Dios tu corazón, todo tu corazón, porque es lo que Dios pide. Dame, hijo mío, tu corazón. En ese momento vas a empezar a ser feliz. Voy a invitar